opciones, ¿no? Yo dejé algunos ejercicios sugeridos de la sección 13.1. Bien. Bueno, entonces comenzamos clase hoy 13 de marzo. También aprovechar para recordarles que nosotros tenemos quiz la próxima semana, ¿no? De la semana del 15 al 19, el 20 de marzo, perdón. Entonces el quiz va a ser el día 20, es decir, el próximo sábado. Entonces el martes les digo sobre qué tema va a ser el quiz. Bien. Es un quiz que dura, es un quiz corto, 20 minutos. Y 10 minutos para que lo suban a Teams. Por Teams lo envío. Bien. Entonces eso con respecto al quiz. Bien. Entonces no hay ninguna pregunta hasta ahorita sobre algún ejercicio. Bueno. Entonces vamos a hablar sobre el límite y continuidad. Listo. Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos una función de dos variables, puede ser que esta función no esté definida en algún punto, ¿no? Pero podríamos analizar cuál es el comportamiento de la función cerca de ese punto. Tenemos f de x, y, ¿no? Y tenemos un punto que vamos a llamar x sub 0, y sub 0. Digamos que ese punto en principio no tendría que estar en el dominio de la función. Entonces, si uno hace por aquí un gráfico, digamos que el dominio de la función es esta región rectangular, ¿cierto? Entonces, digamos que el dominio de esa región rectangular sin incluir el borde. Así, hazme un caso así general. Entonces no vamos a incluir puntos del borde. Aquí no. Por eso lo subrayo con azul. Borde punteado. Y pongamos aquí un punto x0, y sub 0, que no está en el dominio de la función. Bien. Hablando en términos concretos, ¿cuál podría ser una función que no esté definida en un punto? Considere f de x y igual a x cuadrado menos y cuadrado, digamos, sobre x menos y. Piensa en esa función. Es claro que esa función está definida en el punto 1, 1, ¿cierto? ¿Qué otro punto no está definida esa función? A ver. ¿Cómo, profe? Dígame un punto donde esta función no esté definida. Que no esté definido, pues. Cuando x Cuando y es y uno. son iguales. Y ya son Ajá. iguales, ¿no? Sí. Entonces, nosotros podríamos estar interesados en averiguar en esa función cuánto es el límite cuando x y y tienden a un punto que no esté en su dominio. Por ejemplo, cuando x y tiende al punto 1, 1. ¿Cómo se comporta la función? No la podemos evaluar en ese punto, correcto, pero entonces, ¿cómo se comporta ahí? ¿A qué valor se aproximaría la función? Bien, entonces esa es la idea que vamos a estudiar hoy en esta sección sobre límites. Bien, estamos hablando de límites. Yo también coloco aquí el título. Límites. Entonces tenemos varias alternativas, ¿no? Este es el caso de una función en el que calculamos un límite cuando x ya tendría un punto que no está en el dominio de la función. Puede ser que ese punto sí esté en el dominio de la función, ¿no? Generalmente no está. No podemos excluir la posibilidad de que esté en el dominio. Entonces, su límite será más fácil de calcular. ¿Listo? Entonces, tenemos una especie de algoritmo para hallar límites. ¿Bien? Es decir, tenemos unos pasos que desarrollar para calcular un límite. Entonces, enseguida vamos a hacer esos pasos. ¿Bien? Entonces, aquí el libro hace un análisis, ¿no? Dice, bueno, usando epsilon y delta, pero bueno, esa notación no es estrictamente matemática, no tiene muchas ventajas prácticas, ¿no? Es decir, ventaja a la hora de calcular el límite. Entonces, esto lo que está diciendo es que si escogemos puntos en un disco cerca del punto x0 y sub 0, ¿no?
que es donde vamos a ver cómo se comporta la función cerca de ese punto. Entonces nuestra función se tiene que acercar a algo, ¿no? Si x y se acerca a, aquí en el caso del ejemplo de la pizarra, si x y se acerca a 1, 1, entonces la función que toma valores reales se acercará a qué número, se acercará a un número L, el límite, y ese será su valor, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que calculamos los límites? Entonces tenemos una serie de pasos, digamos, como aquí, pasos para encontrar el límite. ¿Está difícil madrugar a esta hora? ¿O normal? Así, profe. poquito. Fácil, ¿no? ¿O difícil? Esa es la Sí, vida del profe. guerrero, madrugar. Profe, ¿la clase se está grabando? Sí, se está grabando. Bien, entonces pasos para encontrar un límite. Entonces puede ser el primer paso, el más fácil de todos, que es hacer sustitución directa. Es decir, esos límites en el que el punto XY o el punto al que nos estamos acercando, en este caso, por ejemplo, pueden pensar en el punto 1, 1, al que nos acercamos. Se supone que está en el dominio de la función, ¿ya? Todos esos límites se hacen por lo que se denomina evaluación directa del límite, ¿ya? No tenemos que hacer nada, porque es que la función está definida en ese punto. ¿Ya? Evaluación directa. Entonces, ¿qué límites se hacen por evaluación directa? Bueno, por ejemplo, consideren este caso f de x, y. Entonces, el paso 1. Cuando estemos enfrentados a un límite, intentamos evaluar la función en el límite. Permítanme, yo escribo un ejemplo. A ver, busquemos aquí x cuadrado por y sobre x más x por y cuadrado. O mejor hagamos otra cosa. X cuadrado ahí y un y aquí. Bien. Entonces la pregunta es si ese límite se puede calcular de esa función cuando x y tienden al punto digamos menos 1,1. Bien. ¿Qué dicen ustedes? Este límite, cuando x y tiende a menos 1,1, ¿lo puedo evaluar en la función y calcularlo haciendo simplemente una sustitución directa? Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Que no se indetermina mi función, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá arriba, no podemos hacer una sustitución directa porque 1, 1, si lo evaluamos, nos da 0 acá. Se indeterminada, entonces no podemos hacer sustitución directa. Aquí, en este caso, ocurre alguna indeterminación. Cuando coloco y menos 1 y x, No, profe. perdón, No, profe, no se interrumpe. No, no ocurre ninguna. no ocurre ninguna, ¿no? Porque si x es menos 1 al cuadrado es 1, arriba me haría 1. 1 por 1, 1. Y en el denominador tampoco, ¿no? Y vale 1 más, y me quedaría menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1 por 1. Entonces queda un medio, da un medio el límite. Entonces no se indetermina. Entonces, este de los casos de límites más fáciles. Es simplemente hacer sustitución directa. Y es el primer paso para hallar un límite, ¿no? Lo primero que uno hace, lo más fácil, evaluar, sustituir x por el número al cual tiende y y por el número al cual tiende, ¿no? Y si no ocurre ningún problema, entonces es el valor del límite. ¿Listo? Ahora tenemos un paso 2. Vemos que aquí ya pueden ocurrir problemas. Entonces, no funciona. Entonces, coloquemos aquí paso 2. Digamos 2.
aquí podemos decir que tenemos que, o sea, intentamos factorizar, sustitución directa y no funciona. Entonces tenemos que factorizar, ¿no?, la expresión, simplificarla, simplificar y de nuevo intentar el paso 1. Quiere decir eso, un algoritmo que nos está diciendo que hagamos un procedimiento y regresemos al paso 1. Es decir, intentemos de nuevo hacer sustitución directa. ¿Qué ejemplo encaja en eso? Precisamente este que tenemos aquí, ¿bien?, esta función. Ahorita me la acomodo. Tenemos x cuadrado menos y cuadrado y el límite cuando x y tiende a 1. ¿Bien? Que mencioné, con el que comenzamos. Entonces ya vimos que no se puede hacer sustitución directa. Entonces este algoritmo dice factorizar. ¿Cuánto da la factorización de esa función? O sea, ¿qué puedo factorizar ahí? Pues x menos y, no hay nada que factorizarle, ¿no? Es algo lineal, ya no está como en su mínima expresión. Pero si ustedes observan esta expresión acá arriba, ¿no?, x cuadrado menos y cuadrado. ¿Alguien acuerda cómo factorizar eso? Sí, algo. Eso es como una diferencia de cuadrado, ¿no? ¿Cómo factorizarán? ¿Quién se acuerda? Ese no Lo es puedo el, explicar aquí no es atrás. el primero al cuadrado. ¿Cómo? Límite cuando x ya tiende a 1, 1. Estoy esperando ahí que alguien me diga cómo es que factoriza eso. Ese es el No es primero. cuando el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, ¿no es así? No, esa no es todavía, esa Ese es es la el del, binomio cuadrado. No es del diferencia de binomio. cuadrado, no es el primero más el segundo por el primero más el segundo. Entonces el primero, digamos, x, pero ya sin el cuadrado, más Menos, y, más, ¿sí? sí, Exacto. Por x por, menos y, ¿sí o no? sí, Entonces quedaría así. Si ustedes hacen la multiplicación, ¿no? Esto es diferencia de cuadrados, es un caso de factorización. Si ustedes distribuyen aquí y hacen las cuentas, regresarán a esta expresión que está cerrada con esa bolita amarilla. ¿Bien? Ahí factoricé. Y divido eso sobre x menos y porque eso es lo que está en el denominador. Entonces fíjense en cosa curiosa. Pues aquí puedo eliminar este x menos y con este, ¿no? Entonces, al hacer ese procedimiento, ¿qué dice el paso 2? Dice factorizar, simplificar. Entonces simplifiquemos, cancelemos esos dos términos, los borro. Entonces ya simplificamos y mire lo que nos quedó. Nos quedó simplemente esta expresión x más y. Entonces el algoritmo dice, intente el paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Evalúe directamente a ver si se puede. Y en este caso se puede. Entonces, ¿cuánto da en este caso cuando evaluamos directamente? Pues sustituyo, ¿cierto? X por 1, y por 1. Me haría 1 más 1, que es 2. Bien. Entonces, nuevamente aquí logramos calcular un límite. Nos dio 2. Pero tuvimos que hacer el segundo paso del algoritmo. ¿Ok? ¿Estamos todo el mundo entendiendo esos pasos? sí, profe. Bueno. Sí, sí, Entonces señor. viene un tercer paso. Bien. Entonces, ¿cuál será el tercer paso? Cuando uno no puede factorizar y tampoco, o sea, no puede hacer una sustitución directa, entonces uno intenta factorizar y simplificar y no se puede hacer. Entonces uno empieza a tener sospecha de que el límite no existe, ¿no? Entonces tenemos que considerar el caso cuando un límite no existe. Pero hablemos un poco qué quiere decir que un límite no exista. Entonces, recordemos aquí, digamos, paso 3. Entonces voy a colocar aquí el título de ese paso. Sospecha que el límite no existe. No existe. Entonces, para uno probar que el límite no existe, debe considerar caminos. Entonces uno dice, bueno, ya no funcionó sustitución directa, esta función no se puede simplificar, entonces el límite como que no existe. Ahora, analicemos esta palabra aquí, ¿no? Que dice, esta que dice no existe. ¿Qué quiere decir que un límite no exista?
¿Alguien se acuerda de ese concepto? No existe. ¿Qué querrá decir eso? Entonces, como nosotros ya vimos cálculo diferencial integral, podemos generalizar la idea. Sí. Quiere decir que un límite no exista. Pensemos en el siguiente límite. Un límite de una función de una variable, ¿no? Las que ustedes ya han estudiado antes. Entonces, el límite de 1 sobre x. Pensemos en cálculo diferencial. Cuando x tiende a 0. ¿Bien? Piensen en esa función 1 sobre x. No sé si se acuerdan cuando estaban en cálculo diferencial, que uno en este caso consideraba dos formas de acercarse al 0, ¿no? Nos podemos acercar por acá, por la izquierda o por la derecha, ¿sí o no? Cuando nos acercamos por la izquierda, perdón, cuando nos acercamos por la derecha decimos que x tiende a 0, por la derecha con un signo acá, con un más, ¿bien? Y acá decíamos que x tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, cierto. Entonces miren que aquí estamos de una forma muy sencilla definiendo una noción de camino, ¿no? Tengo dos caminos. ¿Cuáles dos? Pues por izquierda o por la derecha me acerco a 0. ¿Bien? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, voy a calcular el límite de la función que nos dieron, 1 sobre x. Sí, pero cuando x tiende a 0 por la izquierda primero. Entonces por el primer camino. Entonces lo escribamos así. ¿Bien? Entonces cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuánto da ese límite si me acerco a 0 con números positivos? ¿Cuánto da 1 sobre x? ¿Hacia dónde tiende? Es decir, si hago 1 sobre 0.001, 1 sobre cada vez números más pequeños. ¿Hacia dónde tiende toda la fracción? Entonces pueden hacer en su calculadora aquí, colocar unos dividido 0.0001. Entonces, ¿cuánto les da eso? Si usted divide 1 entre números muy pequeños, ¿hacia dónde tenderá? 0.9. ¿Usted dividió 1 entre qué? Hagan una tabulación, a ver. Ahí me da. Profe, Uno divide, yo dividí uno sí. en 0.0001. ¿Y cuánto dio? Eso Me tiende a da, no, y me da 100.000. Exacto. Ajá, Entonces, ¿qué 100.000. pasa? Cuando Tiene uno infinito, divide, profe. exacto, cuando uno divide esto, cuando uno coloca x con números muy pequeños, pero positivos, ¿no? Esto tiende a más infinito, pues. Eso es verdad, por eso le dio 100.000. Bien. ¿Y qué pasa en el caso en el que calculamos el límite? Este es un caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Es decir, Igual, colocamos a números muy menos pequeños, infinito. pero A menos infinito, igual. negativos. Estaría Entonces igual, va pero para ahora negativo. exacto, de 1 sobre x. Entonces nos da menos infinito. Entonces, miren que calculamos el límite por dos caminos, ¿no? Hablando del cálculo de una variable, ¿no? Por uno da más infinito y por el otro menos infinito. ¿Qué podemos decir entonces del límite cuando x tiende a 0 por cualquiera de los dos lados? Que no existe, No ¿cierto? existe. Entonces ahí decíamos, no existe. ¿Por qué? Porque es que cuando uno dice que me acerco a 0, en esta notación estoy indicando pues que puede ser por izquierda o por derecha. Y tiene que dar lo mismo. Pero si, como en este caso, por izquierda da un valor y por derecha da otro valor, decimos, no, ese límite no existe. Bien. Entonces aparece esa noción de no existencia de un límite. Entonces esa misma idea la generalizamos en el caso de funciones de dos variables. Bien. Solo que en el caso de estas funciones no tenemos solamente dos alternativas. No es solo izquierda y derecha, sino que tenemos infinitos caminos para acercarnos a un punto. Bien, pensémoslo así. Voy a dibujar el plano cartesiano porque el dominio de mis funciones de dos variables es el plano, ¿no? El plano.
Y aquí coloquemos el punto 0, 0, ¿cierto? Yo me puedo acercar a 0, 0 por el eje X, ¿no? Así, ese es un camino, o así, ¿no? Me puedo acercar por el eje Y también. Entonces tenemos ya otras alternativas. Así, ¿no? ¿De qué otra forma me puedo acercar al punto, al origen, del 0, 0? Me puedo acercar por medio de una recta. ¿Cuál recta? Voy a dibujarla. Trazar una recta por aquí, ¿sí? Y me acerco al 0, 0 por medio de puntos que estén sobre esa recta. Y ya llevo 3 caminos. Me puedo acercar por qué otra forma. Por medio de una parábola. ¿Sí o no? Puedo venir así. Una parábola así. Y en general, ¿cuántos caminos puedo tomar para acercarme al 0, 0? ¿Cuántos caminos habrán? Infinitos, ¿no? Entonces hay infinitos caminos. Muy bien. Entonces tenemos infinitos caminos. Hay infinitos caminos ya. Entonces cuando pasamos a funciones de dos variables, se generaliza esa idea. Bien. En particular, ¿qué quiere decir que un límite no exista, ¿no? En una función de dos variables? Lo mismo que antes. Quiere decir que si yo me acerco al punto, digamos el origen, por la recta, por medio de la recta, y calculo el límite de la función de dos variables y me da un valor, digamos 1. Y luego me acerco por medio de los ejes coordenados, digamos las líneas amarillas, y me da 0. Por un camino me da 1 y por el otro 0. ¿Eso qué quiere decir? El límite no existe. Lo mismo que antes. ¿Ya? Sin embargo, tiene que tener en cuenta algo. Y es que este instrumento de usar los caminos es para probar que un límite no existe. No para probar que existe no se usan los caminos. ¿Por qué? Que uno dice, un límite existe si por cualquier camino va lo mismo. Pero entonces, como hay infinitos caminos, usted no lo puede probar por cada camino porque no le alcanzaría la vida. Entonces, solamente, digamos, se usa este argumento a escribir aquí una observación, pues. Observación. Se usan los caminos para probar la no existencia de un límite. Solo para eso, para probar la no existencia. Bien. Para probar que existe, tiene que factorizar lo que hemos hecho antes, e intentar hacer una sustitución. Entonces, la no existencia. Bien, eso es. Ahora, ¿cómo procedemos pues para probar que el límite no existe ya haciendo cuentas? Ya tenemos la idea, la noción. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto. Pues consideremos este límite, ¿no? Límite de x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sobre x cuadrado más y cuadrado todo esto a su vez al cuadrado. Y vamos a hacer el límite cuando x y y tienden al origen, tienden a 0, 0. Bien. Entonces empezamos a aplicar nuestro algoritmo. El primer paso, ¿no? Cuando uno tiene un límite de estos, es intentar factorizar sustitución directa. Es el primer paso. ¿Se puede hacer sustitución directa? No. No, porque me haría 0 sobre 0, ¿cierto? 0 sobre 0 al cuadrado. Entonces, sustitución directa no se puede. Entonces, vamos al paso 2. Intentamos factorizar, dice aquí. Es un algoritmo, entonces vamos siguiendo los pasos. Intentamos factorizar, simplificar e intentar el paso 1. Entonces, ¿qué se podría factorizar? Por ejemplo, Diferencia de cuadrados pues, ahí arriba. esto puede hacer diferencia de cuadrados, ¿cierto? Sin embargo, en el denominador, sí,
X cuadrado más Y cuadrado no tiene factorización. Entonces, ¿qué nos ganaríamos si factorizamos arriba el numerador? Si el denominador no puede factorizar, entonces nada se simplifica. ¿Me hago entender? No podríamos factorizar una parte, pero este proceso de simplificar no se puede hacer, porque es que X cuadrado más Y cuadrado no tiene nada factorización. Entonces estamos ante un problema, ¿sí o no? No podemos hacer ni el paso 1 ni el paso 2. Entonces, ¿qué viene? Empezamos nosotros a tener sospechas de que el límite no existe. Bien. Sospechamos que no existe. Entonces, ahorita sí. Entonces viene el nuevo argumento. Aquí es donde hay que poner cuidado porque es la nueva metodología. Entonces, ¿cuál será el argumento? Escoger caminos. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Voy a borrar acá. Sospechamos que no existe porque ninguno de los dos primeros pasos funcionó. Bien. Entonces vienen y escogemos dos caminos para acercarnos a, bueno, aproximarnos, ¿no? ¿A qué punto? Pues al 10, estamos calculando 0, 0. ¿Sí? Entonces, escogemos dos caminos. ¿Por qué? Porque si yo escojo dos caminos y el límite es diferente por cada uno, puedo decir que el límite no existe. Entonces voy a escoger el camino 1. Camino 1. Entonces, ¿qué camino 1 escojo? Eso ya depende de nosotros. Tenemos la libertad de escoger el camino. Bien. Yo, por ejemplo, voy a escoger el camino fácil. Un camino fácil. Por ejemplo, estas líneas amarillas que están aquí en el dibujo es cuando nos acercamos por el eje, sobre el eje X, ¿no? Entonces cojamos aquí camino 1, el eje X. ¿Sí? Entonces en el eje X, ¿cuál es la coordenada de Y? Si yo cojo un punto que esté aquí, sobre el eje X, ¿qué coordenada Y tiene ese punto? 0, ¿no? 0, ¿cierto? Entonces Y tiene coordenada 0 y X pues vale X. Entonces yo puedo aclarar eso aquí, el eje X. Entonces en este caso Y vale 0. Y vale 0. Y bueno, y X tiende a 0. Estoy diciendo pues que voy a hacer que X se acerque a 0. Entonces por izquierda o por derecha. Bien, pero miren este caso curioso, como dice el compañero, Y vale 0. Bien, entonces esa es la clave, porque yo voy a reescribir el límite original de acá abajo, pero sustituyo Y por 0. Entonces quedaría así, límite cuando X, 0 tienden a 0, 0, porque Y vale 0. Mejor dicho, voy a empezar a hacer un ejercicio de sustitución. Aquí donde aparece una y aquí, y aquí. Esas tres partes lo sustituyo por 0 porque estamos considerando ese camino. ¿Bien? Entonces me quedaría aquí un 0. El límite de la función, que mi función es, entonces quedaría X cuadrado menos Y al cuadrado, pero es 0 al cuadrado. Y vale 0 sobre X cuadrado más 0 al cuadrado. Y todo eso está elevado al cuadrado. Bien. Recuerden que esto quiere decir que el punto de X, 0 tiende a 0, 0. Aquí queda un poco así. Listo. Entonces reescribí el límite sustituyendo Y por 0 porque estoy en ese camino. Y puedo simplificar esta expresión. Esto me daría el límite cuando, como solo aparece X, ya no aparece Y, puedo decir cuando X tiende a 0. ¿No? Ya no tengo que escribir así esta notación de puntos, porque no, la Y ya no aparece. No.
Entonces puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 de qué. ¿Qué me va a quedar en esa expresión? Me va a quedar x cuadrado arriba sobre x cuadrado. ¿Sí? Que estoy sumando, restando 0, no hago nada. Todo eso al cuadrado. ¿Y cuánto es x cuadrado sobre x cuadrado? X. No, no queda 1, No. porque es una expresión sobre ella misma, ¿no? X cuadrado dividido x cuadrado me queda 1, ¿no? Como 5 dividido 5 es 1. Entonces x dividido x es 1, x al cuadrado dividido x cuadrado es 1. Entonces miren, se cancela todo, cancelan estos dos términos, me queda un 1. Y me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1. ¿Cuánto es el límite entonces? 1, ¿cierto? Nos da aquí un 1, porque ya no aparece x. Bien, entonces fíjense lo curioso. Nos acercamos por medio de los puntos que están sobre la recta, sobre el eje x, pues, como observó el compañero en esos puntos, la coordenada y vale 0. Entonces sustituimos en el límite y por 0 y se simplifica todo, desapareció la indeterminación cuando consideramos las dos variables al tiempo y nos dio 1. Bien, entonces ahí no hemos terminado todavía. No hemos hecho todavía, hemos hecho la mitad del trabajo. Bien, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué debo hacer ahorita? Con y, ¿no? O sea, cuando x vale 0, Eso, puede ser cuando x vale 0. daría lo mismo. Sí. Pero entonces daría lo mismo, sí. Daría 1 de nuevo. Entonces eso no nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Nosotros estamos usando caminos para probar la no existencia de un límite. ¿Y cómo pruebo que no existen? Cuando tomo dos caminos y qué. No, por el negativo, ¿no? En Sí, X. pero cuando... En X. Entonces, eso también es una alternativa, pero eso vuelve y nos va a dar 1. Si ustedes hacen las cuentas, nos va a dar 1. Entonces ese camino todavía no nos va a servir. Bien. Entonces escojamos otro camino. Porque todo el mundo está claro de que no hemos terminado el ejercicio, ¿sí? Tenemos que escoger dos caminos y ver qué da diferente el límite. Eso es camino 2. Entonces, podemos escoger esta recta que está acá. La recta, digamos, que dibujé en amarillo acá en este plano aquí. La recta que, en rojo, perdón. La recta y igual a x, ¿no? Podemos acercarnos por esa recta, ¿bien? Por puntos que estén ahí. Entonces, voy a decir, mira aquí, es la recta y igual a x. Listo. Entonces, en ese caso, y es igual a x. Y aquí está todo, pues. Si nos están diciendo que y es igual a x, en el límite sustituimos y por x. Entonces nos quedaría así. El límite cuando x, y como aquí debería aparecer y, pero y es igual a x, entonces cuando x tiende a 0, 0. De la función. Recordemos que en la función es x menos y al cuadrado. Bueno, voy a escribir aquí la función. La borré. X menos y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Bien. Entonces, como y es igual a x, entonces donde esté una x, donde esté una y, coloco x. Entonces me va a quedar acá x cuadrado, ¿no? Menos y al cuadrado, pero coloco x. Menos x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. ¿Cuánto me da el límite? Pues fíjense que aquí, en el numerador, tengo x cuadrado menos x cuadrado. Aquí, ¿esto cuánto me da? 0, Da 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto da toda la fracción? 0. 0, ¿cierto?
porque cuando tiene una fracción y el numerador es 0, pues toda la fracción da 0. Entonces se puede escribir así como el límite, como estoy diciendo que x y x tienden a 0, como decir x tiende a 0 y x tiende a 0. Es redundante, ¿no? Entonces yo puedo escribir aquí el límite cuando x tiende a 0 nomás. ¿De qué? De 0, porque eso es lo que me deja resta, sobre 2 x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y aquí, pues, como ya bien observó el compañero, eso nos da 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 0, que es igual a 0. De 0 al cuadrado, igual a 0. Bien. Entonces, fíjense, por una parte, aproximándonos por un camino nos dio 1. Miren acá. Y por ese otro camino da 0. Podemos concluir entonces ¿qué? Que no existe. Que el límite no existe. Bien. Entonces, esos son los argumentos que debemos aplicar cuando tenemos límites. Bien. Entonces vamos a recapturar las ideas. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Está difícil madrugar los sábados, ¿no? Pero bueno. Lo más difícil. Esfuerzo. ¿No es difícil? ¿Qué es lo más difícil? Profe, una preguntita Claro, que me porque- perdí ahí en la última parte del 2x cuadrado. No, pues, o sea, esta fracción, cuando uno tiene 0 en el numerador, toda la fracción es 0, ¿no? Se indetermina. 0 sobre 2 Ah, ya, es listo, ya. ¿cuánto? Me 0, perdí en ese pedacito. ya. Profe, queda menos de un minuto. No, quedan 2 minutos, ¿no? Sí, es que madrugar a esta hora es complicado porque los viernes que hay planes, ¿cierto? Para salir por allá a dar vueltas. Justo los viernes, entonces madrugar a las 6 es complicado. Pero bueno, son solo 4 meses, luego vienen vacaciones. Además que ya viene Semana Santa, bueno. Bueno, recordándoles que tenemos quiz el próximo sábado, ¿listo? Quiz el próximo sábado. ¿Cuántas preguntas son del quiz? Una preguntita o dos, Ah, bueno. sencillas. Sí. Bien, entonces, a ¿Cuánto tiempo, continuación, profe? 20 minuticos, porque son cortas, preguntas cortas. Un quiz rápido y sencillo. Sin complicaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, como nos queda menos de un minuto, la llamada se va a cortar. Entonces, tenemos un break, una pausa de 10 minuticos. Bien, para tomar un café, Listo, profe, reflexionar gracias. sobre estos límites por caminos y enseguida continuamos. Bien, Listo, hablando profe. sobre continuidad. Continuidad y vemos si podemos llegar a derivadas parciales hoy. Listo, ¿Listo? profe. Listo. Bueno, entonces en 10 minutos les envío el otro link.